¿Y si te dijera que muchas de las decisiones que tomas hoy no son realmente tuyas, sino parte de un patrón que empezó generaciones antes de ti? Hoy vamos a hablar de algo incómodo, cómo tu historia familiar sigue viviendo en ti, pero también cómo empezar a dejar de repetirla. ¿Sabes? Algo que a mí me pasó y que veo constantemente es darme cuenta de algo inquietante, que muchas veces reaccionamos, sentimos e incluso nos relacionamos como si estuviéramos siguiendo un guión que nunca escribimos conscientemente. Por ejemplo, prometerte que no vas a explotar como lo hacía tu padre y un día hacerlo. Decirte que no vas a aguantar lo que aguantó tu madre y encontrarte en una situación muy parecida. O sentir una ansiedad que no sabes de dónde viene, pero que parece acompañarte desde siempre. Y aquí es donde empieza la pregunta incómoda. ¿Esto es mío o lo estoy heredando? Porque lo que plantea Gabor Maté es que no solo heredamos rasgos físicos, también heredamos formas de gestionar el estrés, maneras de vincularnos, silencios emocionales y estrategias de supervivencia. Y lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que muchas veces lo repetimos sin darnos cuenta. Y si te soy honesta, esto no va de culpar a nuestros padres, ni de mirar el pasado con rabia. Va de algo mucho más importante: entender para poder elegir distinto. Por ello, en este episodio vamos a explorar 3 cosas muy concretas. 1. Cómo tu historia familiar sigue viviendo en ti. Entender esos patrones emocionales, el estrés y las dinámicas relacionales y cómo se van transmitiendo incluso sin palabras. 2. La epigenética y el entorno, para poder entender que esto va más allá de culpar a mamá o a papá y tiene que ver con la forma en que fuimos adaptándonos para sobrevivir. 3. La conciencia como punto de interrupción. Y lo más importante, cómo empezar a dejar de repetir la historia. Porque tal vez no elegiste la historia en la que creciste, pero sí puedes empezar a elegir qué haces con ella. Porque tal vez hay historias que no recuerdas, pero que vives. Por ello el día de hoy te invito a mirar más allá de tu experiencia individual para reconocer que tu biología, tus emociones y muchas de tus respuestas no nacen únicamente contigo, se inscriben en un entramado más amplio, el de tu historia familiar. El baile de las generaciones no es una metáfora poética, sino sustento. Es una forma de comprender cómo los patrones emocionales, las formas de afrontamiento y las dinámicas de estrés pueden transmitirse de una generación a otra, no solo a través de la educación o el aprendizaje consciente, sino también mediante procesos biológicos relacionales. Tu sistema nervioso se desarrolló en un contexto. Tus padres y antes los suyos también lo hicieron. Y lo que no pudo ser procesado en una generación no desaparece necesariamente. Puede transformarse en patrones que se repiten.
en silencios, en actitudes, en formas de vincularse, en maneras de enfermar. En tu vida cotidiana, esto puede hacerse visible cuando te descubres reaccionando de formas que no comprendes del todo. Emociones que parecen más intensas de lo que la situación justifica. Patrones relacionales que se repiten aunque tú intentes cambiarlos. Tendencias a asumir roles como el de cuidador, mediador o el que no da problemas, sin haberlo elegido conscientemente. No es casualidad, es historia en movimiento. También vamos a resaltar que muchas de estas transmisiones ocurren en contextos donde hubo dolor, trauma o carencias que no pudieron ser elaboradas. No porque alguien haya querido hacer daño, sino porque cada generación hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Y en ese intento de adaptación se crearon estrategias que, aunque en su momento fueron funcionales, pueden volverse limitantes con el tiempo. Desde una perspectiva biológica, el estrés crónico, la inseguridad o la falta de contención emocional pueden influir en la forma en que se regula el sistema nervioso, el sistema endocrino e incluso la expresión genética. No heredamos solo rasgos físicos, también heredamos contextos, respuestas y en muchos casos cargas emocionales no resueltas. Hoy quiero que recordemos que al hacer consciente lo inconsciente, introduces una posibilidad de cambio. En términos prácticos, integrar este aprendizaje en tu vida implica empezar a observar tu historia familiar con una mirada más amplia y menos juzgante. Empezar a preguntarte, ¿qué patrón se repite en mi familia? ¿Cómo se han gestionado las emociones, el conflicto, la enfermedad? ¿Qué roles han sido asignados explícita o implícitamente a cada miembro? También implica reconocer que de todo eso sigues reproduciendo y que ya no necesitas sostener. Este proceso no es sencillo. Puede implicar cuestionar lealtades invisibles, enfrentar emociones incómodas y reconocer heridas que han sido normalizadas. Pero también abre una puerta, porque en el momento en que te haces consciente, dejas de moverte solo por inercia. Puedes empezar a elegir. Elegir responder de forma distinta. Elegir poner límites donde antes había sumisión. Elegir expresar lo que antes te callabas. Elegir detener un patrón que ha atravesado generaciones. En tu vida cotidiana, esto puede comenzar con actos pequeños pero significativos, como por ejemplo, nombrar dinámicas que antes eran invisibles. Escuchar tu historia sin negarla ni idealizarla. Reconocer tanto las heridas como los recursos que has heredado. Porque no todo es carga, también hay resiliencia, aprendizaje, capacidad de adaptación. Recuerda que eres parte de una cadena, pero no su último eslabón pasivo. Eres un punto de inflexión posible. Y quizá, al hacer consciente el baile de las generaciones
en el que has estado participando, puedas empezar a moverte de otra manera. No para romper con tu historia, sino para transformarla. Y en ese movimiento no solo cambias tu vida, también cambia lo que será transmitido después de ti. ¿Cómo tu historia familiar sigue viviendo en ti? Hay algo que suele pasar desapercibido. Creemos que nuestra forma de ser, nuestras reacciones, nuestras decisiones son simplemente quienes somos nosotros. Pero, ¿y si no fuera tan simple? Recuerdo una vez estar en una situación que no parecía tan grave, una conversación normal con alguien cercano, y de repente sentir algo desproporcionado, una tensión en el cuerpo, una necesidad urgente de callarme, para evitar el conflicto a toda costa. Y lo más extraño era esto. No estaba reaccionando solo a lo que estaba pasando en ese momento. Estaba reaccionando a algo mucho más antiguo. A veces no reaccionas a las personas que tienes enfrente. No reaccionas al evento que estás viviendo en ese momento. Más bien, reaccionas a alguien que conociste hace años o a algo que pasó en tu historia. Y ahí es donde empieza a revelarse algo clave. Nuestra historia familiar no desaparece, se internaliza. Desde muy pequeños aprendemos sin darnos cuenta qué emociones son seguras, cuáles hay que reprimir, cómo reaccionar ante el estrés, cómo mantener el vínculo, incluso si eso implica dejar de ser nosotros. No porque alguien nos lo explique, sino porque lo vivimos una y otra vez. Un niño que crece en una casa donde el enojo genera distancia o la tristeza es ignorada y el amor depende del comportamiento, aprende algo muy claro. Si quiero que me quieran, tengo que adaptarme. Y ese niño crece, se convierte en adulto y sin darse cuenta, evita el conflicto, no expresa lo que siente, prioriza a los demás, se desconecta de sí mismo. Y lo que hoy llamas tu personalidad, muchas veces es la estrategia que aprendiste para no perder el amor. Y aquí es donde esto deja de ser solo psicológico y se vuelve biológico, porque cada vez que te callas cuando quieres hablar, dices sí cuando quieres decir no, o reprimes una emoción, tu cuerpo entra en un estado de tensión. No porque esté fallando, sino porque está intentando protegerte como aprendió a hacerlo hace años. Quizá esto te suene. Sentir ansiedad sin razón clara, cansancio emocional constante, dificultad para poner límites o relaciones que se repiten con diferentes personas. Y entonces te preguntas, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? No es casualidad que repitas patrones. Es coherencia con la historia que tu sistema aprendió. Lo más importante aquí no es solo identificar el patrón,
es entender de dónde viene, porque muchas de las dinámicas que hoy vives no empezaron contigo, no las elegiste conscientemente y en su momento fueron necesarias. Fueron adaptaciones, formas inteligentes de sobrevivir emocionalmente. Tus patrones no son errores, son soluciones que se quedaron activos demasiado tiempo. Entonces, cuando hablamos de que tu historia familiar sigue viviendo en ti, no hablamos de algo abstracto. Hablamos de la forma en que amas, de cómo reaccionas, de la forma en que te proteges y de cómo muchas veces te abandonas. Y entender esto no es para quedarte atrapado en el pasado, es para empezar a ver con claridad el presente. No puedes cambiar lo que no ves, pero en el momento en que lo ves, deja de controlarte de la misma manera. Y aquí es donde surge una pregunta importante. Si esto viene de tanto tiempo atrás, ¿significa que estamos condenados a repetirlo? En la siguiente parte vamos a hablar de algo clave: cómo la biología y el entorno influyen en esto y por qué esto va mucho más allá de culpar a nuestros padres. Epigenética y entorno, más allá de la culpa parental. Hay una idea que suele aparecer cuando empezamos a entender todo esto. Entonces, ¿todo es culpa de mis padres? Y es una pregunta válida, pero también peligrosa. Porque cuando empezamos a mirar nuestra historia, es fácil caer en dos extremos. O culpamos completamente a quienes vinieron antes, o minimizamos lo que vivimos. Pero hay una tercera vía: entender sin culpar. No se trata de buscar culpables, se trata de entender de dónde viene lo que hoy te duele. Aquí es donde entra algo fascinante: la epigenética. Sin hacerlo complicado, es esto: no solo heredamos genes, también heredamos la forma en que esos genes se activan o se silencian. Y eso está profundamente influenciado por el entorno, especialmente el entorno emocional. Imagina esto: una mujer crece en un ambiente de estrés constante, miedo, inseguridad, tensión emocional. Su cuerpo aprende a estar en alerta. Años después tiene un hijo. Ese hijo no solo crece en ese ambiente, también puede nacer con un sistema más sensible al estrés. No porque algo esté mal, sino porque su biología se adaptó a sobrevivir en ese contexto. No heredamos solo historias, heredamos sistemas nerviosos preparados para sobrevivir a esas historias. Y aquí es donde algo cambia completamente la perspectiva, porque entonces entendemos: tus padres no solo te criaron, también fueron criados, también fueron adaptados, también fueron heridos. Y muchas veces hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Tus padres no te dieron lo que necesitabas,
te dieron lo que tenían disponible emocionalmente. Tal vez en tu familia había silencio emocional, dificultad para expresar afecto, exigencia constante o miedo al conflicto. Pero si miras un poco más atrás, eso no empezó ahí. Quizá tus abuelos vivieron carencias, pérdidas, contextos duros, donde sentir no era una opción. Y entonces aprendieron algo. Sobrevive primero, siente después. Muchas familias no enseñaron a sentir, enseñaron a sobrevivir. Y esto no es solo historia, es biología en acción. Porque cuando el estrés se vuelve constante, el cuerpo se adapta, el sistema nervioso se recalibra, las respuestas emocionales se automatizan y eso se puede transmitir, no como destino fijo, pero sí como tendencia. Y aquí viene lo importante. Esto no significa que estés condenado, significa que hay una base, un punto de partida, pero no el final de tu historia. Tu historia puede influirte, pero no tiene por qué definirte. Porque en algún punto, sin que nadie te haya preparado para esto, te toca hacer algo muy difícil. Hacer consciente lo que fue inconsciente por generaciones. Y eso puede sentirse injusto, pero también profundamente transformador. Sanar no es solo por ti, es cambiar una historia que lleva generaciones repitiéndose. Entonces, cuando hablamos de epigenética y entorno, no es para señalar, es para comprender la magnitud de lo que estás sosteniendo. Porque no solo eres tú, eres parte de una historia más grande. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. Si algo se aprendió, también se puede desaprender. Si algo se adaptó, también se puede transformar. Lo que se transmitió inconscientemente puede empezar a transformarse conscientemente. Y aquí es donde entramos en la parte más poderosa de todo este proceso. La conciencia como punto de interrupción. Cómo dejar de reaccionar en automático. Cómo dejar de repetir y empezar poco a poco a elegir destino. La conciencia como punto de interrupción. Después de todo lo que hemos visto, tu historia, tu familia, la epigenética, los patrones, llegamos a un punto clave. Y ahora, ¿qué hago con todo esto? Porque entender es solo el primer paso. La conciencia no cambia nada si no haces algo con ella. Entender tu historia no la transforma. Lo que la transforma es lo que haces después de entenderla. Hay un momento muy concreto en este proceso que muchas personas reconocen. Ese instante en el que estás a punto de reaccionar como siempre, de decir
lo mismo de siempre, de caer en el mismo patrón. Pero algo dentro de ti se da cuenta y por primera vez lo ves mientras está pasando. Ese es el momento. No es espectacular, no es perfecto, no es mágico, pero es profundamente poderoso. El cambio no empieza cuando haces lo perfecto. Empieza cuando te das cuenta de lo que estás haciendo. Aquí hay algo importante que nadie dice lo suficiente. Ser consciente no significa que automáticamente vas a hacerlo diferente. De hecho, muchas veces vas a seguir repitiendo el patrón, pero ahora hay una diferencia enorme. Ya no es inconsciente. Y eso lo cambia todo. Antes repetías sin darte cuenta. Ahora te das cuenta incluso cuando repites. Y eso ya es empezar a salir. Porque este proceso no es lineal. No es, me doy cuenta, cambio y listo. Es más bien, me doy cuenta, repito, me frustro, vuelvo a intentarlo. Me doy cuenta antes, repito un poco distinto. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. Sanar no es dejar de repetir de un día para otro. Es repetir cada vez con más conciencia, hasta que deja de ser automático. Porque la verdadera libertad no es no tener heridas o no tener historia. Es no estar controlado por ellas. Y eso solo ocurre en un lugar, en el momento presente. Ese instante en el que puedes elegir pausar en lugar de reaccionar, expresar en lugar de callar, poner límite en lugar de aguantar, o simplemente hacer algo distinto aunque sea pequeño. La libertad emocional no es no sentir, es poder elegir qué haces con lo que sientes. Y aquí viene algo que muchas veces no vemos. Cuando tú haces ese pequeño cambio, no solo cambia tu vida, cambian tus relaciones, la forma en la que amas, la forma en la que te comunicas. Y si tienes hijos o los tienes algún día, cambia lo que ellos van a recibir. Cada vez que eliges distinto, alguien después de ti lo tendrá un poco más fácil. Así que no eres responsable de todo lo que te pasó. Pero sí hay una parte que empieza contigo. ¿Qué haces ahora con eso? No para hacerlo perfecto, no para convertirte en alguien distinto de un día para otro, sino para empezar poco a poco a salir del piloto automático. Tal vez no elegiste la historia que heredaste, pero cada día estás eligiendo si la repites o si la transformas. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo. Y si has llegado hasta aquí, de verdad, gracias. Porque esto no es un tema fácil. No es cómodo mirarse, ni cuestionar lo que uno ha vivido.
ni mucho menos darse cuenta de todo lo que viene de atrás. Pero el hecho de que estés aquí, escuchando esto, ya dice mucho de ti. El simple hecho de querer entenderte ya es empezar a cambiar tu historia. Y me gustaría proponerte algo muy simple, pero muy poderoso. Esta semana, observa. No intentes cambiar todo. No intentes hacerlo perfecto. Solo observa. Cuando reaccionas en automático. Cuando repites algo que ya conoces. Cuando sientes algo que parece venir de muy atrás. Y en ese momento, solo pregúntate, ¿esto es mío o lo estoy heredando? La conciencia empieza con una pregunta honesta, no con una respuesta perfecta. Y si algo de este episodio te pareció interesante, me encantaría que no te lo quedes. Puedes compartirlo con alguien que sientas que lo necesita. O incluso, mejor, cuéntame, ¿qué parte te hizo más clic? ¿En qué momento te viste reflejado? Porque algo muy importante de todo esto es entender que no estás solo en este proceso. Sanar se siente menos pesado cuando dejas de hacerlo en silencio. Este espacio también es para eso, para poner palabras a cosas que muchas veces no se hablaron, para entendernos mejor y poco a poco empezar a vivir distinto. Lo que hoy haces consciente, mañana deja de controlarte. Nos escuchamos en el próximo episodio.